La noticia del momento. La teoría de Einstein dejó de ser teoría, para pasar a ser algo confirmado, en la mañana del 14 de septiembre de 2015. Tal vez, ya hayas oído de esta noticia, y si no lo has hecho, te daré un pequeño resumen. Las ondas gravitacionales, fue algo que Einstein predijo hace aproximadamente 100 años, cuando algo extraordinario y poderoso ocurre en nuestro universo, deja ondas, que en este caso son las recién descubiertas ondas gravitacionales. ¿Para qué sirve? Pues es un eco del universo. Por medio de ellas podremos conocer con más exactitud lo que pudo haber ocurrido en X lugar, o por ejemplo algo que viene de la mano de este descubrimiento es, el que los agujeros negros se fusionan. Las ondas gravitacionales nos permiten detectar, cuando dos agujeros negros están a punto de chocar. Los científicos de la señal de LIGO descubrieron que a partir de la colisión se liberó 50 veces más energía en forma de ondas gravitacionales que toda la energía difundida por todas las estrellas en el universo. Pero no solo los agujeros negros emiten ondas gravitacionales, cualquiera de los cuerpos en órbita también lo hace. Eso significa que el Sol y la Tierra los emiten también. Pero esas ondas transportan 100.000 millones de veces menos energía que la fusión de dos agujeros negros, por lo que es imposible de detectarlo con la tecnología actual. Los científicos también estimaron que cada 15 minutos en algún lugar del universo dos agujeros negros se funden. Eso es un montón de ondas gravitacionales que ahora podemos detectar. Bien, después de esta breve explicación, te haré oír el sonido del universo. Sí, las ondas gravitacionales, esta es una versión aumentada sacada de la original ya que el pulso era muy débil.